Hola, hola, un fuerte abrazo. Aquí compartiendo la palabra del Señor. Feliz y agradecido de poder hacer esta cápsula de sabiduría para el día de hoy. Vamos a ponerlo en manos del Señor como siempre para que Él nos guíe, para que Él sea el que tome el control y seamos edificados conforme a su voluntad. Padre bendito, te damos las gracias en esta hora, Señor, por tu bondad, por tu amor y misericordia. Gracias por permitirnos compartir esta palabra, Señor, porque aún tenemos tiempo, Señor, porque aún tenemos tiempo. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, porque sabemos que tú, Señor, en tu omnipotencia, en tu sabiduría, Señor, hablas a nosotros, a nuestros corazones, a nuestras vidas, en el momento preciso y de la manera justa y correcta, para que nosotros, Señor, escuchemos lo que tienes que decirnos y seamos edificados conforme a tu voluntad. Te entregamos este momento y te pedimos que dispongas todos los corazones para que recibamos esta palabra y seamos bendecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a empezar leyendo Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Y dice así, Segunda de Timoteo 3, del 14 al 16. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. La palabra de hoy, lo importante es entender de qué manera habla Dios y de qué manera el Señor nos manda sus mensajes, porque sabemos que tristemente se da mucho que la gente usa el nombre de Dios para decir cosas que no necesariamente son de Dios, que tristemente la gente, como no está bien informada, no se alimentan con la palabra, suele ocurrir muy frecuentemente que la gente crea lo que le dicen, ¿verdad? Porque pone por encima la fe que la misma formación en la palabra. O sea, ¿qué es lo que dice la palabra? Que la fe se alimenta por el oír la palabra de Dios, no por el oír cualquier palabra. Entonces es muy importante que cuando nosotros nos vengan a hablar en nombre de Dios, nosotros pesemos lo que sea que nos vayan a decir a través del filtro de la palabra, porque la palabra es la que tiene que avalar todo lo que sea que nos vayan a decir, ¿verdad? O lo que sea que yo oiga hablar de cosas de Dios, tengo que estar seguro que la palabra lo respalda, ¿verdad? El Señor tuvo un plan con la humanidad de testimonios. El Señor nos dio testimonio de sí mismo a través primero de la creación, también de los mensajes de los profetas, también de la misma historia y todo lo profetizado, del mismo Señor Jesucristo dando sus palabras y su ejemplo en esta vida. O sea, Dios diseñó una historia humana a través de la cual los mensajes que se nos dieran fueran mucho a través de testimonio. La misma palabra de Dios es un testimonio, ¿verdad? Vemos como la gente vivió su interacción con Dios, qué pasó, qué permitió Dios, qué demandó Dios. Y esa interacción de Dios con el hombre, ese testimonio de todas las historias que han pasado, nos deja saber más del carácter de Dios, cómo obra Dios, cómo piensa Dios, cómo trabaja Dios, cómo habla Dios. Entonces, sabiendo nosotros que la palabra es el filtro y la base de todo lo que el Señor quiera decirnos, es la prioridad. Es importantísimo que leamos la palabra, que nos formemos con ella, que conozcamos qué dice la palabra. Porque si a mí alguien viene y me dice, tienes que ser próspero, porque si no eres muy próspero, económicamente algo mal está en tu vida espiritual, el enemigo quiere que estés en miseria, bla, bla, bla. O sea, ahí se mezclan verdades con mentiras. Por supuesto que el enemigo quiere robar, matar y destruir, como dice la palabra, que estemos en miseria, que estemos en necesidad. Sin embargo, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra con respecto a eso? Dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso, porque a Dios no le interesa alimentar nuestra vanidad en el mundo. Dios le interesa que aprendamos de lo que realmente importa y que pidamos sabiduría, que no que pidamos un carro nuevo, ni que pidamos una casa más lujosa, ni que Dios quiere que pidamos sabiduría, que creamos en Él,
que tengamos nuestra fe puesta en Él, que pongamos nuestro corazón en los tesoros del cielo, donde la polilla no se come los tesoros, ni nada se corrompe, ni nada se oxida, ni nada se echa a perder. El Señor quiere que nosotros, a través de la renovación de nuestro entendimiento, leyendo su palabra, dejemos atrás el mundo y sus prioridades y sus gustos y sus cosas, porque esos son mensajes muchas veces que no vienen de Dios, o sea, no tienen nada que ver con la doctrina que nos enseña la palabra de Dios, que es: desapéguense de este mundo es temporal, lo de Dios es eterno, desapeguémonos. Entonces, cuando alguien me viene a decir a mí que si yo no soy muy próspero materialmente, algo está mal en mi vida espiritual, eso no es un mensaje que vaya de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario, y si yo trabajo bastante y soy ordenado, me va a ir bien. Entonces, hay que ser, eh, hay que tener discernimiento, ¿verdad? A través del filtro de la palabra de Dios, para que no nos engañen. El Señor ya dijo todo lo que tenía que decir, por eso hay que tener cuidado con toda nueva revelación o aquello que se hable de esas cosas, porque el Señor no tiene necesidad de estar todos los días dando mensajes y mensajes. O sea, ya Él dijo todo lo que tenía que decir. Por eso la palabra de Dios es un libro profético que incluye pasado, presente y futuro, hasta el fin de los tiempos. Entonces, ¿qué sería más importante? ¿Qué puede ser más importante que nosotros formarnos en lo que ya el Señor nos dijo? ¿Para qué estar buscando nuevas revelaciones, nuevos mensajes, nuevas cosas, y ya todo está escrito? Qué prudente y qué sabio es formarme más en lo que está ya escrito y profetizado, que simplemente en ponerme a buscar nuevos mensajes de revelación o lo que sea, ¿verdad? Podemos caer en trampas. Luego vamos a leer Mateo 15 del 7 al 9. Mateo capítulo 15 versículos del 7 al 9, y dice así: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bueno, esto va directamente relacionado con lo que estábamos hablando, ¿verdad? Porque ¿cómo puedo yo saber cuáles son las doctrinas espirituales de Dios realmente y no las doctrinas de hombres? Pues alimentándome con la palabra. Si yo me lleno de la palabra, voy a empezar a distinguir entre lo que me han enseñado como enseñanzas de hombres, como mandamientos de hombres, cosas que no están en la palabra, cosas que no son bíblicas, y lo que sí es de Dios. Entonces es necesario leer la palabra, es necesario entender la palabra, saber yo qué es lo que la palabra manda, lo que la palabra dice, para no ser engañado, ¿verdad? Y seguir mandamientos de hombres. Vamos a leer también Proverbios 10:22. Proverbios capítulo 10, versículo 22, dice así: La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Por qué cito este pasaje? Porque es una instrucción, o sea, es información. Para dar un pequeño ejemplo, a veces tal vez podemos decir: bueno, ¿cómo sé yo? ¿Cómo puedo yo saber si esta bendición que estoy recibiendo es de Dios? Bueno, la bendición que viene de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, ya la palabra me dio información que me hace discernir con más claridad lo que sea que me pase en la vida. Si yo en la vida, me pasa, por ejemplo, ¿verdad? Que recibo algo y yo no estoy seguro si es una bendición que viene de Dios, tengo que ir complementando mi discernimiento con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice: la bendición que viene de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza, tengo que evaluar mi situación a través de lo que dice la palabra. Ahora, tristeza siempre hay en la vida, pero hay tristezas que nosotros nos provocamos a nosotros mismos por nuestras malas acciones y las consecuencias negativas, y hay tristezas que son normales de la vida, que no necesariamente son por cosas malas que hayamos hecho, pero que son tristezas que suceden, como que se enferme un hijo, como perder un trabajo, como, no sé, son cosas que en algún momento pueden suceder, pero no necesariamente por malas decisiones. No es lo mismo que tener tristeza, tener una enfermedad venérea por estar teniendo una vida sexual desordenada, o no es lo mismo, el mismo tipo de tristeza que un cáncer o alguna enfermedad por abusar del alcohol o de alguna sustancia. O sea, en general hay diferentes tipos de tristeza, pero la tristeza siempre está en la vida, pero la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza de esa mala, ¿verdad? Sino que
Y si Dios da la bendición de un hijo, algún día ese hijo se puede enfermar y puede haber tristeza, pero esa tristeza no es una tristeza negativa que nosotros provocamos por nuestras malas acciones, sino natural de lo que es parte de la vida, ¿verdad? Entonces, si ya el Señor a través de su palabra nos revela que la bendición de Él tiene ciertas características, pesémoslo a través de su palabra para que sea más claro. Vamos a leer Salmos 119 del 98 al 105. Salmos capítulo 119 versículos del 98 al 105. Y dice así: Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. O sea, vemos que todas las afirmaciones que hacen en este pasaje terminan con porque seguí tu palabra, porque guardé tus mandamientos, porque tu palabra es luz a mis pies. O sea, siempre la palabra, la palabra, la palabra. La palabra es la manera en la que Dios nos habló. No necesitamos que esté bajando una nube a decirnos nuevas revelaciones y decirnos y ver a alguien en internet con una nueva revelación y luego otro con una nueva revelación, todo el mundo con una nueva revelación. O sea, y el Señor es dinámico, el Señor está vivo y si Él quiere, Él lo puede hacer. Pero lo más sabio y sano de parte de nosotros es basar todo en su palabra, porque el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y su esencia no cambia, Él es el mismo por siempre. Entonces, Él siempre va a tener una manera de pensar y de ser, Él siempre va a estar a favor de lo bueno, en contra de lo malo, va a ser santo, va a ser justo. No podemos dejarnos permear por opiniones que nos hagan creer que la personalidad de Dios cambia o que hay algo distinto que no se había dicho. Recordemos que la palabra está completa y que es un libro sellado y que ya el Señor dijo todo lo que tenía que decir. Entonces, tengamos discernimiento de realmente cómo habla Dios. El Señor puede mandar personas, puede mandar momentos, puede mandar circunstancias, pero su palabra es de primera mano la comunicación que tenemos con Él, ¿verdad? De parte de Él hacia nosotros, su palabra, de parte de nosotros hacia Él, la oración. Luego vamos a terminar con Hebreos 2. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Vemos que, en resumen, con todo lo que Dios ha hablado, con todo lo que Dios ha dicho, con todo lo que nos ha dejado en su palabra, para Él la síntesis de todo esto es el mensaje que nos dio a través de su Hijo, ¿verdad? Un mensaje de perdón, un mensaje de santidad, un mensaje de justificación, un mensaje de amor, donde Él dice que si yo amo al prójimo como a mí mismo y no hago a los demás, aquello que no quiero que me hagan a mí, ya cumplo toda la ley y los profetas, ¿verdad? Si yo amo realmente a mi hermano como a mí mismo, ¿verdad? Entonces, ese es el resumen. Ese es el resumen de lo que Dios quiere para una vida en esta tierra. Pues recordemos que la palabra de Dios dice que la verdadera religión es delante de Dios el Padre, visitar a la viuda y al huérfano en su tribulación y guardarnos sin mancha de este mundo. Visitar a la viuda y al huérfano es precisamente ese amor al prójimo, como yo me amo y debo de amar a los demás, sobre todo aquellos en situación de fragilidad, de vulnerabilidad, ¿verdad? Es a quien Dios primero quiere que yo asista en su nombre, porque recordemos que no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros, y lo que Cristo hubiera hecho es lo que nosotros tenemos que hacer. Recordemos que toda la palabra de Dios se resume en el mensaje del Hijo, porque Dios quiso ser glorificado a través de su Hijo, y el Hijo quiere que el Padre sea glorificado, ¿verdad? Entonces, recordemos que ese es el mensaje más importante, el amor
a través del cual tenemos que vivir, y que si Dios quiere decirnos cualquier otra cosa, tenemos que pesarlo a través de su palabra, a través de la oración, a través de confirmaciones, pero que lo que Dios ha querido decirle al ser humano ya está completo, es un mensaje completo, sellado, está claro, y, y cualquier otra cosa o nueva revelación o lo que sea que el Señor quiera mandar, siempre tenemos que ponerlo en oración y que sea filtrado por sus confirmaciones, por su misma palabra. Y recordemos que el Señor no cambia de parecer, ¿verdad? Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, para que sepamos que su mensaje está claro para nuestras vidas y que lo más sabio y prudente es escucharlo y seguirnos alimentando con la palabra para ir viendo con más detalle todo lo que Él ha querido decir a la humanidad. Entonces, esa es la palabra que les quería compartir para que sepamos pesar conforme a la palabra de Dios todo lo que se nos diga. Y bueno, un abrazo muy fuerte, vamos a ponerlo en manos del Señor. Padre, te bendecimos, Santo Dios, y te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por alimentarnos, porque tú, Señor, has sido fiel para darnos lo que necesitábamos, palabras de bien, palabras de luz, Señor, en medio de un mundo tan oscuro y tan confuso. Luz, Señor, en nuestro camino para no caer, para no tropezar, para saber por dónde caminar. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es luz en nuestro camino y es alimento para nuestro espíritu. Y a través de ella, Señor, se fortalece nuestra fe y nuestra comunión contigo. Te pedimos, Señor, que nos des siempre revelación y discernimiento para no caer ante mentiras, sino que a través de tu palabra veamos con la claridad que tenemos que ver y con esa luz, Señor, para caminar como a ti te agrade. Te bendecimos y te damos gracias porque tú eres justo, bueno y santo. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Un abrazo muy fuerte y que el Señor los bendiga.